Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Tenemos solo 20 estudiantes, pero hemos esperado ya tiempo suficiente. Entonces, voy a empezar con el llamado a lista. Angulo Andrés Eduardo. ¿Me escuchan? Presente, señor. Ok. Arroyo Ruiz Edgar. Barrios Pérez Jorge Mario. Presente, señor. Bertel Martínez Jaime Alberto. Presente, señor. Brun Caro Emer David. Okay. Doncel Brito Jesús Gabriel. Giraldo Víctor Francisco. Ok. Gómez Pérez María José. González Almanza Liliana Teresa. Presente. González Garay José Andrés. Guerra Castro Marilyn Celin. Guerra Castro Marilyn. Okay. Guerra Castro. Guevara Castro Adolfo David. Presente, profe. Guevara Cervantes Steven. Marmolejo Lara Haider. Márquez Nisperusa Eider. Marmolejo, presente. Márquez Nisperusa Eider. Señor. Martínez Benavides Jesús David. Presente, profesor. Martínez Sierra Natalia. Mejía Gira Estela. Presente, profe. Mercado Acosta Ever Andrés. Presente, profe. Mercado Monterrosa Andrew Alberto. Presente, profesora. Mesa Ortega Leiding. Murlaco Pérez Josué Daniel.
Oviedo Talaigua, Yolvis Javier. Presente, señor. Peñate Lázaro, Ever Jesús. Presente, señor. Pérez Arcira, Carlos Manuel. Presente, ingeniera. Pérez Díaz Neider. Pérez Rivero Jesús David. Presente, ingeniera. Jesús David que está dormido o enfermo. No, señor, normalito. Ah, Dios. Bueno. Salas Román, José Andrés. Presente, señor. Presente. Ok. Tobar Cárdenas Camilo. Presente, ingeniera. Bueno, aquí me está escribiendo Lady. Claro, yo te escuché. No sé si ya se conectó Pérez Díaz Neider. Murlaco Pérez Josué. Martínez Sierra Natalia. Márquez Eider. Guevara Cervantes. Steven. Guerra Castro Marilín. Garay González José Andrés. Presente. Marilín. Sí, señora. Bueno, González Garay José Andrés. Presente, señor. Gómez Pérez María. Doncel Brito Jesús. Y Arroyo Ruiz Edgar. Ok. Señor, y a mí no me mencionó y yo llegué después de que ya iba haciendo la lista. ¿Quién? Emer Brun. No, ya sí, yo te... Cuando ingresaste ya te había llamado, pero ya te había colocado la asistencia. Cuando gracias, ingresaste. Ok. Bueno, listo. Vamos a arrancar porque estamos full tarde hoy. Ingenieros, me estuvieron escribiendo el chat, todavía no he terminado de revisarles los parciales, por eso les pedí el favor que hoy pudiéramos hacer la clase virtual porque necesito que me rinda un poquito más la tarde para ya en la clase de mañana poderles entregar las notas. El tema que vamos a hablar el día de hoy, como les había comentado, vamos a hablar de la planeación de proyectos, los métodos de la ruta crítica, CPM y PERT. Y para el día de mañana vamos a dejar un taller que se los voy a enviar al final de la clase para que ustedes lo desarrollen. Ahorita al final llegamos al consenso a ver si lo desarrollan ustedes o si es necesario que vayamos a la universidad para poderlo desarrollar. Pero ya al final nos ponemos de acuerdo. Pues vamos a darle inicio a la clase de hoy. Se está grabando por petición de un compañero. Permítanme, por favor, compartir la pantalla. Listo. Bueno, como les había comentado, hoy vamos a empezar con la planeación de proyectos. Vamos a mirar los dos métodos CPM y PER, pues los que ya habían tenido la oportunidad de ir en otras asignaturas del programa de ingeniería
avanzando pues van a estar un poco más familiarizados, y los que no, pues ya vamos a tener la oportunidad de ir viendo paso a paso cómo es el desarrollo del método. Bueno, ya nosotros en clases anteriores hemos hablado bastante de la planeación de proyectos, cuál es la importancia de planear un proyecto, cuáles son las características, y bueno, en esta clase, en esta primera etapa, pues vamos a seguir ahondando en el tema. Ustedes saben que los proyectos modernos abarcan desde la construcción de un centro comercial, un ejemplo, hasta poner un hombre en la luna. Eso es lo que dice el texto. Pero nosotros sabemos que para poder realizar o llevar a cabo la ejecución de nuestros proyectos, realmente debemos tener una buena planeación. No importa lo grande, lo complejo, lo costoso o lo pequeño que sea. Siempre vamos a requerir un proceso de planeación del proyecto para que éste pueda llegar a feliz término y que podamos poner en marcha todos los conceptos que vimos la vez pasada en la clase. No sé si alguien me recuerda, de la triple restricción para el tema del control de los proyectos. Vamos a ir recordando. Completar dichos proyectos a tiempo y dentro del presupuesto no es tarea fácil, y es por eso que nosotros vamos a tener unas herramientas, que en este caso ya las nombré, el CPM, el método CPM y el PER, los cuales nos van a ayudar a nosotros a que podamos hacer un control más estricto sobre los proyectos que nosotros vamos a ejecutar o los que vamos a plasmar inicialmente. Entonces, en el planeamiento de los proyectos, lo primero que vamos a ver, o lo que nosotros vislumbramos, es que un conjunto de actividades o acciones, estas actividades tienen un principio y un fin. Los que ya han visto cómo se realiza o se ejecuta o se lleva a cabo los métodos de ruta crítica, sabemos que nosotros vamos a ir organizando nuestros cronogramas, nuestra programación con flechitas, y esas flechitas nos indican el origen y el final. Esto lo que nos está indicando es que todas las actividades van a tener un principio y un fin. Entonces nosotros vamos a tener un sinnúmero de actividades, todas con un principio y fin, y estamos hablando de tiempo. Es por eso que nosotros posteriormente vamos a utilizar otro tipo de software donde vamos a incluir todas y cada uno de los ítems de nuestro proyecto y les vamos a dar unos tiempos. Esos tiempos son los que tienen principio y fin y van a ser precedidas o no de unas u otras actividades, dependiendo del orden o de la cronología con la que usted esté organizando su proyecto. Estas actividades debemos tener en cuenta que van a ir relacionadas entre sí, como les había dicho, dependiendo de quién precede o antecede a quién. Eso ya lo habíamos explicado en la clase anterior, pero quiero ser repetitiva para que ese concepto pues no se nos olvide. El proyecto se realiza de acuerdo a los recursos disponibles y un tiempo de ejecución adecuado a las necesidades de la empresa. En este caso, cuando estamos hablando de recursos disponibles, es importante que tengamos en cuenta que nosotros como gerentes de proyecto o los que estamos inmersos en la planeación del proyecto, debemos ser realistas en cuanto al alcance del mismo. Es decir, si nosotros estamos en la parte de planeación del proyecto, planeamiento, cómo se va a concebir esa idea, y esa idea nace de un cliente o de una persona que es la que nos contrata para hacer realidad su proyecto. En ese momento, usted va a identificar cuál es la necesidad del proyecto, cuál es el alcance, quiénes son los beneficiarios, y usted qué va a hacer. Inicialmente usted, el primer contacto lo tienes con el cliente y él le va a manifestar cuáles son las necesidades que se están presentando, las que él quiere suplir. Recordemos que vamos a tener un cliente que puede ser del sector público o del sector privado. Dependiendo del sector en el que usted se encuentre, van a venir unas características o unos requerimientos para ese proyecto. Entonces, el primer contacto lo tenemos con el cliente o el dueño del proyecto. Posteriormente, nosotros
vamos a tener contacto con ¿quiénes? Con las entidades que nos regulan a nosotros nuestro proyecto. Que si estamos trabajando con el sector público van a ser unas, si estamos trabajando con el sector privado podrían ser otras o podrían ser las mismas, las que nos regulan a nosotros. Adicionalmente debemos tener conocimiento de todas las empresas prestadoras de servicios que puedan o podrían tener injerencia en el desarrollo de nuestro proyecto. Es decir, que si usted va a desarrollar un proyecto lineal, que en este caso puede ser una vía, que puede ser la construcción de un acueducto, un alcantarillado, usted debe asesorarse de las empresas prestadoras de servicios públicos que están en el área de influencia de su proyecto para verificar qué líneas están circundantes a su proyecto y que le pueden hacer encarecer el mismo si usted no tiene o no lo ha tenido prevista su existencia. Es decir, si nosotros tenemos otro tipo de redes telefónicas, de gas, o cualquier otro tipo de redes y no las preví en mi planeamiento del proyecto, pues lo estoy haciendo de manera errónea, estoy desconociendo la existencia de unos factores que no son externos porque son intrínsecos a nuestro proyecto y nos podrían retrasar e incluso hacer gastar muchos dineros adicionales. Entonces nosotros dentro del planeamiento del proyecto vamos a tener un número considerable de factores que nos empiezan a afectar y que usted como gerente de proyecto debe prever. Adicionalmente, dentro del planeamiento del proyecto, también que debemos tener en cuenta la comunidad circundante del proyecto. Es importante que usted también conozca de primera mano, como gerente o planeador del proyecto, cuáles son las necesidades reales, porque a veces el cliente, que es quien lo contrata a usted, quiere una cosa, pero la comunidad, que es la que en última recibe el proyecto, hablando del sector público, a veces quiere otra. Y es importante que nosotros tengamos el norte fijo en qué, en poder suplir la necesidad real que requiere la comunidad. Y en el caso del sector privado, pues aterrizarlo a él en la idea que él tiene, porque a veces los clientes quieren tener cosas, pero que en la práctica pueden ser muy costosas, técnicamente pueden ser muy difíciles de alcanzar con los recursos que tenemos en el entorno. Entonces a nosotros nos toca ir como direccionando técnicamente y según nuestra experiencia hacia dónde va el proyecto. Y todo esto lo comenté porque al final aquí en esta diapositiva dice, el proyecto se realiza de acuerdo a los recursos disponibles y un tiempo de ejecución adecuado a las necesidades de la empresa. Y cuando nos habla de recursos disponibles, nosotros debemos tener en cuenta como gerentes de proyecto que los recursos son limitados y que no podemos tener dentro de las alternativas que se van a plantear, diferentes alternativas que se van a plantear para resolver un mismo problema, no vamos a escoger pues la solución más faraónica posible, la que más costos nos va a nosotros representar en el desarrollo del proyecto por hacer algo fantástico. Entonces, nosotros debemos ser muy aterrizados porque los recursos son limitados. Cuando nosotros iniciamos el programa, la primera clase, estuvimos hablando de todas estas obras públicas que se desarrollaban en la antigüedad, porque realmente o inicialmente así se consideraban obras públicas, las que hicieron en Egipto, las que hicieron en Roma, pero debemos aterrizar en nuestra realidad que los recursos que se manejaban en esa época eran ilimitados. Podían hacer lo que quisieran porque no tenían restricciones de tiempo ni de dinero y mucho menos de recursos de mano de obra porque contaban con todo el que ellos quisieran. Entonces podían darse el lujo de desarrollar obras gigantescas. En estos momentos y en las economías tercermundistas como la colombiana, entonces los recursos son más limitados y los proyectos, aunque no deben dejar de ser ambiciosos en cuanto al tema económico y en cuanto al tema tecnológico, pues siempre deben estar muy aterrizados para evitar
que esas alternativas de solución que nosotros estamos planteando no se puedan llevar a la realidad o que queden a medias en el tiempo, porque el cliente puede quedarse sin recursos para poder financiarlos. Bueno, eso era como un resumen. Seguimos. Un proyecto es cualquier empresa humana con un claro principio y un claro final. Pues esto es un concepto de Gallagher. Poseen algunas características comunes. Tienen combinación de actividades, tienen una relación secuencial entre actividades, preocupación por el tiempo y preocupación por los recursos. Ya aquí nos vamos enfocando más hacia el método, hacia allá el tema de la secuencia de las actividades que se desarrollan en un proyecto. Etapas del proyecto. Entonces vamos a tener 3 etapas que son de planificación, programación y control. La planeación requiere ¿qué? Desglosar el proyecto en actividades. En la clase anterior hablábamos de que todas estas actividades se deben desglosar, o esos capítulos se deben desglosar en las actividades más mínimas para yo poder identificar realmente cuál es el tiempo y cuál es el costo de cada una de ellas. Es decir, debo llevar ese grupo de actividades a la mínima expresión, que es un ítem o una actividad particular. La programación requiere detallar fechas de inicio y terminación, ya que estamos hablando del tiempo que me voy a demorar haciendo cada actividad o cada ítem de mi presupuesto, si lo quiero ver desde ese punto de vista. Debe tener una fecha de inicio y una fecha de finalización. Y por último, el control. ¿Qué le vamos a hacer? Requiere información sobre el estado actual y analiza los posibles trueques cuando surjan dificultades. Es decir, usted aquí va a empezar a controlar en el tiempo real. Usted puede hacer sus controles semanales, quincenales o diarios según la exigencia del proyecto y empieza a tomar medidas de control sobre cada una de las actividades en el evento en que se le empiecen a presentar desbalances en su programación. Y tenemos unas herramientas de planeación, programación y control. Y así fue que nacieron, o para suplir esas necesidades, nacieron las gráficas de Gantt. Y con esas gráficas de Gantt se crearon los modelos de redes. Y estos modelos de redes nosotros los conocemos y son el método CPM, que es el método de la ruta crítica, y el método PER, que es la técnica de evaluación y revisión de programas. Entonces, vamos a verlos con más detalle. Y vamos a arrancar por el método CPM. Regáleme un momento que parece que hay alguien que no ha podido ingresar. Ok. Entonces, el método CPM o método de la ruta crítica tiene 4 características. Inicialmente definimos la tarea, posteriormente ordenamos las tareas, se hace la creación del diagrama, el cálculo de ocurrencias y el cálculo de la ruta crítica. Por favor, colabórenme con los micrófonos. Entonces, definición y orden de las tareas. Vamos a trabajar entonces un ejemplo para poder comprender cómo hacemos esta definición. El ejemplo es la construcción de una casa. Para este ejemplo, vamos a tomar, por favor, discúlpeme, es que hay estudiantes que no han podido ingresar, están ingresando ahora y me toca agregarlos. Bueno, entonces, vamos a tomar el ejemplo de construcción de una casa y vamos a tener unas actividades, la descripción de mi actividad, predecesor y duración en semanas.
Entonces, inicialmente estamos viendo una actividad A que se denomina cimientos y paredes. Para el efecto del ejercicio, pues vamos a tomar pocas actividades en un orden lógico para que ustedes puedan entender. La actividad me dice que no tiene predecesor y que tiene una duración de 4 semanas. Posteriormente sigue la actividad B, que se denomina plomería, que tiene como predecesor a la actividad A y que dura 2 semanas. La actividad C dice que es electricidad y techos o cubiertas y que tiene como predecesor a la actividad A y demora 3 semanas. La actividad D corresponde a pintura exterior, predecesor la actividad A y tiene una duración de 1 semana. Pintura interior, que es la actividad E, y que tiene como predecesor a B y C, y tiene una duración de 5 semanas. Bueno, este es el ejemplo que vamos a trabajar para poder entender el método CPM. 5 ítems que están denominados por A, B, C, D y E, con una duración, y la tabla me está mostrando quién o qué actividad es predecesora de la que estamos describiendo. ¿Qué vamos a hacer entonces? La creación del diagrama y el cálculo de ocurrencias. Nosotros lo que tenemos entonces es un plano cartesiano con un eje X y un eje Y. Y vamos a tener aquí en el cuadro superior, les estoy mostrando las actividades que anteriormente les describí. Tenemos la actividad que la precede y la duración. Aquí en la parte superior para que podamos ir entendiendo el cuadro y no tengamos que irnos a la página anterior. Entonces, arrancamos con la primera actividad. Lo que vamos a hacer es hacer un diagrama de esas actividades. La primera actividad, que es la actividad A, me dice la tabla que tiene una duración de 4 semanas. No la precede nadie porque es la actividad inicial de mi ejemplo. Duración 4 semanas, y aquí en el plano cartesiano indico en la parte de abajo, en el eje X, el número 4 hasta donde se me está extendiendo mi actividad A. ¿Qué dice entonces el ejercicio? Que la actividad B está precedida por la actividad A, es decir, que hasta que yo no termine la actividad A, no arranco con la B. Entonces coloco mi actividad B y vemos que la gráfica nos está indicando que a partir de la finalización de la actividad A, arranca la actividad B. ¿Qué tiene cuánto de duración? 2 semanas. Lo indico en mi eje X, como arranco en la semana 4, termino en la semana 6. De igual forma, seguimos con la actividad C. Dice que está precedida por la actividad A, o sea que arranco donde termina A, y dice que me demoro 3 semanas. Arranco en la semana 4, termino en la semana 7. Seguimos con la actividad D. Arranca en la semana 4, como demora o tiene plazo de duración 1 semana, termina en la semana 5. La actividad E dice que está precedida o que sus predecesoras son B y C. Es decir, que hasta que B y C no estén terminadas, no arranca E. Si ustedes se dan cuenta en el gráfico, la actividad C tiene un mayor tiempo de duración que la actividad B. Como ambas deben estar terminadas para poder iniciar E, entonces vamos a tomar el mayor número de semanas ejecutadas, que en este caso es la de la actividad C. Y entonces, E tiene una duración de 5 semanas, arranca en mi semana 7 y termina en 12. De aquí de la gráfica, vamos a mirar que la actividad B tiene una holgura, es decir, que yo
puedo demorarme una semana más para terminar B, porque no me está precediendo a ninguna u otra actividad que no sea la actividad E. Entonces yo me puedo demorar una semanita más terminando esa actividad B y no me va a retrasar mi proyecto o mi programación de obras. Caso contrario es que esa actividad B se me demore más de una semana porque hasta que no termine B y C no puedo arrancar con E. Entonces ahí más o menos podemos mirar en el gráfico cómo manejo la holgura o cómo voy manejando los controles de los tiempos de cada actividad. Entonces, si yo voy mirando que hay actividades que puedo tener un plazo adicional para poder ejecutar, pues las tengo pendientes porque me podría demorar. Pero ¿hasta dónde me demoro? ¿Y qué acciones tomo para no retrasar el programa? Es la función del gerente del proyecto. Adicionalmente, la actividad D, si ustedes se dan cuenta, pues la actividad D no es predecesora de nadie. Entonces, desde su finalización proyectada, que es de una semana, nosotros podríamos demorarnos 7 semanitas más ejecutando esa actividad D y no me está afectando el proyecto o el avance de las actividades. Posteriormente, ¿qué hago? Bueno, no sé si alguno de ustedes tiene dudas aquí, pues esto es un ejercicio sencillo, pero si hay inquietudes antes de pasar a la red. Si alguien tiene alguna duda o sugerencia, inquietud. Ok. Bueno, entonces, la red de actividades. Seguimos con el mismo cuadro y ahora vamos a hacer nuestra red. ¿Cómo hago entonces yo mi red? Nuestro proyecto siempre va a tener un inicio y ese inicio gráficamente, dígame. El compañero Víctor está escribiendo por el chat de que él tiene una pregunta. Ok, es que como tengo la pantalla compartida, no me permite aquí. Ya. Profe, buenas tardes. Hola. Profe, ¿puede pasar la diapositiva anterior, por favor? Sí. Tengo una pregunta con respecto a las actividades que están en verde. Ok. Lo que significa es que es como es la holgura o La cómo es, holgura, profe. sí, claro. El término es holgura. O sea, Esa holgura, ajá. Sí, profe, siga. no. O sea, me quieres preguntar qué significa la imagen que está en verde, ¿cierto? Sí, o sea, Ok. de que es la holgura, sí. O sea, la holgura, en este caso, el término nos está indicando que es un tiempo adicional que usted va a tener para ejecutar esa actividad, pero que no le va a afectar la programación que ya usted tiene inicialmente diseñada. Es decir, si nos vamos a la actividad B, que tiene una semana adicional en verde, usted se puede demorar esa semana trabajando todavía esa actividad, pero no le va a modificar el plan que usted inicialmente diseñó. ¿Por qué? Recuerde que aquí la tabla dice, actividad E está precedida por B y por C, pero hasta que usted no termine C, que recuerde que C es la que más demora, no puede arrancar E. Y C tiene una diferencia de una semana con B. Entonces usted en esa semana puede seguir trabajando B sin ningún problema, lógicamente previendo que no se demore más de una semana adicional, porque entonces sí retrasaría el inicio de la actividad E. Lo mismo pasa con la actividad D, que demora una semana, que es la barrita verde más larga. Como esa actividad solo demora una semana y miremos que la tabla no dice o no hay información de que esa actividad preceda a otra y la que viene es la actividad E, yo me puedo demorar esas 5 semanas, 5 o 6, 7 semanas adicionales trabajando en D y no me va a afectar
pues la normalidad de mi proyecto. O sea, yo puedo terminar normalmente, ya yo puedo empezar a trabajar la última actividad que es la E y sigo trabajando la D. Por allá me atrasé porque de pronto no me llegaron los suministros a tiempo, hubo lluvias, yo seguí trabajando en las demás y me demoré 7 semanas más en la D, pero no se me atrasó el proyecto. Lógicamente que tiene mayor costo, porque si usted demoró 7 semanas más trabajando en una actividad que era de una semana, por más que su programación está como a tiempo o no se le está rodando los plazos finales de entrega, pero sí está teniendo mayor costo económico, sobre todo en el tema de mano de obra. Entonces ya es como un concepto distinto, pero hablando de tiempo, usted estaría bien si solo estuviéramos hablando de tiempo. Entonces la holgura es ese tiempo que yo me puedo demorar adicionalmente y que no me va a retrasar la entrega del proyecto. Profe, y bueno, ¿hay algún criterio para ¿Calcularla? eso? Claro. Aunque no estaba pensando en la palabra calcular, pero sí, como un criterio para definirla. O bueno, sí, calcularla también, sino que Bueno, la definición es la que te comenté, es el tiempo adicional que nosotros vamos a tener para poder desarrollar un ítem o una actividad. Y ahorita que veamos el método PER, pues vamos a tener la forma de calcular esas holguras. ok, profe, gracias Bueno, por la explicación. ¿listo? Bueno, entonces, seguimos con la red de actividades, que son como los 5 pasitos. Ya vamos por red de actividades. Nosotros vamos a iniciar. Esta red de actividades son unos ítems que en este caso se van a representar con unos círculos y van a estar enlazadas con unas flechas que nos van a indicar el origen y el fin de la actividad. Bueno, entonces, nuestro ejercicio nos dice que nosotros estamos arrancando con la actividad A. Y ahí la colocamos. El inicio y fin siempre hay que colocarlo. Así nosotros arranquemos en la actividad A, pero el inicio debe colocarse. Arrancamos con A y nos dice que A es la primera actividad. Aquí solamente vamos a hacer un diagrama. No vamos a tener en cuenta pues las duraciones, sino solo cómo se representa. Nos dice que la actividad A precede a B. Lo representamos, es decir, primero va A, posteriormente va B. Nos dice que A también precede a C. De la tabla podemos observar los datos. Y que la actividad A también precede a D. Entonces, gráficamente se ve así. Tenemos 3 actividades que son precedidas por una sola actividad. Y finalmente nos dice que la actividad B y C, las dos superiores del extremo derecho, preceden a una sola que es E. Entonces, la interpretación de la tabla, pues la segunda columna va como primero que la primera columna. Pues ya es como una manera práctica de entenderlo. Y al final, como tenemos 2 actividades que están sueltas, que es la E y la D, pues ellas se unirían para llegar a nuestro ítem final. O sea, la tabla no nos los está diciendo, pero nosotros tenemos que llegar a un final. No nos pueden quedar actividades sueltas. Entonces, estas 2 que gráficamente las estamos viendo sueltas, pero es porque ya esas actividades allí mueren, nos indicarían que ambas nos están conllevando a la actividad final. Entonces, esta sería la manera de poder hacer esa red de actividades del ejercicio planteado. Con las gráficas, y lo que pasa es que esas gráficas dieron origen a esta red de actividades. Ahora, la ruta crítica. Seguimos con el mismo ejemplo. La ruta crítica, ¿qué es? La ruta más larga a través de la red. Determina la longitud del proyecto. Toda red tiene al menos una ruta crítica, ya eso lo habíamos hablado en la clase anterior, y es posible que haya proyectos con más de una ruta crítica. ¿Cómo se encuentra? Es necesario agregar a la red los tiempos de cada actividad. Los tiempos se agregarán en cada nodo.
Las flechas solo representan las secuencias de las actividades, es decir, quién precede a quién. Bueno, regáleme un momentico porque aquí esta diapositiva se me brincó. A partir de esta diapositiva, ya estamos hablando del método PERT. A partir de aquí, qué pena que la diapositiva no mostró el título. A partir de aquí, ya estamos hablando del método PERT. Bueno, ya esto lo mostramos. ¿Cómo se encuentra la ruta crítica? Nosotros en el método PERT, ¿qué vamos a hacer? Para cada actividad se van a calcular 4 tiempos, que se denotarán así, en cada nodo. ES y EF. Esto de pronto es un poquito por los términos en inglés, pero realmente a la hora de hacerlo de manera práctica es muy sencillo. ES nos está indicando el tiempo de inicio más temprano. El tiempo de inicio más temprano y EF, por sus siglas en inglés, el término más temprano, o sea, la fecha de terminación más temprana. LS, el tiempo de inicio más tardío, y LF, el término más tardío o la terminación más tardía. Esto no lo voy a explicar aquí porque me gusta más que lo entiendan ustedes de manera práctica y ahora lo vamos a ver con un ejercicio. Después de calculados esos 4 tiempos de cada actividad, se calculan las holguras, que era lo que usted me estaba preguntando, Víctor. Y entonces, la holgura es el tiempo que se puede atrasar una actividad sin afectar la duración total del proyecto. Y aquí nos da la fórmula. LF menos EF. Pero ahorita ya no quiero que se confundan con esos términos, solamente que vean el nodo. Ahorita que ya hagamos el ejercicio, van a ver el nodo y van a ver que es muy sencillo de calcular. Entonces, este es nuestro ejercicio. Este es el ejemplo que nosotros pues ya hablamos anteriormente. El diagrama de red es el mismo, solamente que aquí estamos adicionando la duración de cada actividad según la tabla que nosotros habíamos inicialmente mostrado. Y aquí lo que estoy haciendo es que le estoy agregando una crucecita a cada nodo para colocar los 4 tiempos. Y entonces, ¿cómo arrancamos? Nuestro nodo de inicio, en la parte izquierda, vamos a arrancar. Ahí va a ser nuestro primer tiempo. Como estamos en el inicio y el inicio no tiene tiempo, vamos a arrancar con 0. Aquí lo que vamos a hacer es ir sumando. Como la actividad inicial no tiene duración, 0 más 0 es 0 y nuestro segundo tiempo va a ser 0. Y aquí sí arrancamos. Miren que el término inicial va a ser nuestra fecha de iniciación en la actividad A. Aquí arrancamos con 0 y le vamos a sumar la duración, que para este caso es 4, y 0 más 4 es 4 y coloco la terminación de esa actividad en la semana 4. Fíjense, aquí vamos a iniciar con 3 actividades que son precedidas por A. Arrancamos. Aquí el orden va a ser indistinto porque vamos a ir sumando. En este momento va a ser indistinto. La segunda actividad, perdón, que es la actividad B, miren que la gráfica le está mostrando que tiene 2 semanas de duración. Nosotros arrancamos con 4, le sumamos las 2 semanas de duración y terminamos con 6. Pasamos a la actividad C. Seguimos con la misma información de A. Arrancamos con 4, le sumamos las 3 semanas y terminamos con 7. Y nos pasamos a la actividad D. Igual, arrancamos con 4, le sumamos la semana de duración, que en este caso sería 5. Y aquí sí vamos a prestar atención. Tenemos 3 actividades B, C y D que eran antecedidas por A o precedidas por A,
Pero en este caso, para calcular mis tiempos, ¿qué debo tener en cuenta? Como tengo 3 tiempos distintos, ¿qué tiempo debo tomar realmente? Entonces voy a tomar el tiempo de estas 3 actividades que sea, perdón, de estas 2 actividades B y C, que son las que me anteceden a E, la que sea mayor. Como en este caso, la actividad C es la que me está proporcionando una suma mayor de tiempo final de terminación, que es 7, arranco con 7. La que me dé mayor es la que tomo. Recuerden, tenemos 2 actividades que preceden a una sola. Entonces, el tiempo que debo tomar es el mayor. El mayor en este caso es el de la actividad C. Arranco con 7, le sumo el número de semanas, que es 5, y me termina en 12. Aquí en la actividad final, si se dan cuenta, las flechitas me están indicando que D y E me conllevan a la actividad que se llama fin. Y hacemos el mismo procedimiento. La actividad que me genere el mayor tiempo de duración, que en este caso es la E, con ese tiempo arranco mi actividad final. O, sí, bueno, sí, arranco mi actividad final. En este caso, el tiempo es 12. El tiempo de la D es 5. Tomo el valor de E y hago el mismo procedimiento. Le sumo la duración de la actividad, en este caso es 0. Y termino en 12. Ahora, para hallar los tiempos de la parte inferior, lo que voy a hacer es devolverme en el otro sentido. Cuando hallé los tiempos superiores, me fui de izquierda a derecha y ahora me voy a venir de derecha a izquierda para calcular esos tiempos. Hago lo mismo que hice con el inicio. Arranco en 12. Le resto 0 y me da el mismo tiempo inicial, que es 12. Y de aquí me devuelvo, y de aquí me devuelvo con los mismos 12. ¿Y voy a hacer qué? En vez de sumar, lo que voy a hacer es restar 12 menos la duración de la actividad, que en este caso es 5, tengo como resultado 7. Me voy con 7 para la primera actividad, que es la B, y le resto 2, me da 5 como resultado. Pero aquí se me pasó a hacer la actividad D. Ustedes saben que tiene una duración de 1. 12 menos 1 me da 11. Y aquí la actividad C también se viene con el mismo 7. Menos 3 me da 4. Ahora, tengo la misma situación, pero en sentido inverso. Tengo la actividad B, la actividad C y la actividad D, que me están conllevando a una sola actividad, pero tienen diferentes tiempos. Y para este caso, tomo no el mayor, sino el menor. El menor de estos 3 tiempos es el número 4. Entonces, tomo ese valor, le resto la duración, que en este caso es 4, me da 0. Y ahí termino mi ejercicio. Toca que ustedes lo hagan manualmente para que puedan ir o para que puedan ver cómo realmente se va desarrollando, pero es muy sencillo. En la parte superior hacemos sumas y en la parte inferior hacemos restas. Y con esto hallo mis holguras. Aquí está la misma información que hallamos en el cuadro anterior, solo que aquí ya estoy calculando las holguras. Entonces aquí miremos cómo calculo las holguras. Los tiempos que están a la derecha. 0 menos 0, 4 menos 4, bueno, aquí tengo 7 menos 6 me da 1, 7 menos 7 me da 0, 12 menos 12 me da 0 y ahí voy calculando las holguras. ¿Y dónde está mi ruta crítica? Donde me están dando holgura 0, donde, o sea, yo no tengo forma de maniobrar. Por donde me dé la holgura 0
esa va a ser mi ruta crítica. Entonces ya yo estoy identificando con las holguras cuál es la ruta crítica para el caso del PERT. Entonces, la ruta crítica mía para este ejercicio sería la que estoy mostrando en la pantalla. Prácticamente, bueno, para este ejercicio sería una línea recta porque, bueno, estamos haciendo un ejercicio muy simple, pero es la forma de calcular tanto su ruta crítica como su diagrama de actividades y la secuencia de las mismas. Esta diapositiva se coló, iba arriba. Bueno, vamos a seguir con el ejemplo de la construcción de la casa. Tenemos las mismas actividades. Ustedes me van a matar con estas diapositivas, regalen un momento. Bueno, es que aquí tuve un error con una diapositiva que me estaba confundiendo el ejercicio. Bueno, entonces, lo que acabamos de terminar, me van a disculpar, lo que acabamos de terminar es el método CPM. El método PER arranca desde acá. Parece que se me confundió una diapositiva. Vamos a seguir con el mismo ejemplo. Tenemos las 5 actividades: cimientos, plomerías, electricidad, pintura exterior y pintura interior con las mismas duraciones. Entonces, en este caso, estoy señalando aquí la duración de las semanas porque es lo que usted normalmente haría, o sea, darle un término de duración a cada actividad. Entonces aquí abajo le dice, ¿es realista creer que se van a cumplir estas estimaciones de tiempo de las actividades que están planteadas? ¿Ustedes qué creen? A ver, ingenieros. No me dejen sola en la clase. Profe, disculpe, es la pregunta que... Ah, ok, es esa. Que si es realista creer que se van a cumplir estas estimaciones de tiempos de las actividades que nosotros estamos poniendo. O sea, todo eso Bueno, se va a profe, muy cumplir. difícil. Exacto. ¿Y por Muy qué cree usted difícil, que es difícil? profe, porque pues, como siempre, nunca faltan los... Nunca faltan los Imprevistos. chicharrones, nunca faltan los chicharrones que no me pueden masticar. Así es, bueno. Aquí, bueno, la respuesta es no. Yo necesito que por favor los demás también participen en la clase. Pues aquí hay 4 ejemplos, podrían ser muchos más, de por qué la respuesta debería ser no. Nosotros no vamos a tener la forma de poder definir exactamente el tiempo de esas actividades sin que de pronto se puedan modificar. Porque vamos a tener, dependiendo del proyecto que nosotros tengamos, unas situaciones adicionales. Ejemplo, problemas con el terreno. De pronto usted proyectó o se hicieron unos estudios de suelos que no estuvieron adecuados al diseño y resulta que usted se está encontrando con un terreno distinto.
Suele suceder con los contratos de obras públicas que usted lo contratan para hacer una edificación cualquiera y le dan unas características del suelo, pero muchas veces las entidades en el afán de la consecución de los recursos y de poder solucionar algunas necesidades no toman tan en serio la parte técnica. Pues día a día los ministerios han estado como tratando de reducir esos imprevistos y que realmente las entidades hagan su trabajo como debe ser, pero usted muy frecuentemente se puede encontrar unas características de terrenos distintos. No me pasó, pero tengo un conocido que hizo, pues contrató una vía aquí en el municipio de Sincelejo, me reservo el sector, y pues él debía hacer una placa huella en una zona muy cercana aquí al centro de Sincelejo, pero cuando llegó a hacer los trabajos y empiezan a hacer los trabajos preliminares, las condiciones del terreno que encuentran son completamente distintas a las que están diseñadas en sus documentos técnicos, al punto de que la vía que pues se debía construir estaba soportada sobre rellenos que la comunidad pues año tras año había hecho con escombros, con llantas, no, o sea, las condiciones y características y el perfil estratigráfico que se encontraron a la hora de ejecutar el proyecto versus el perfil que planteaba el estudio de suelos del proyecto, pues eran completamente diferentes. Entonces, al plantear unas alternativas de solución con unas características técnicas que están en unos documentos, y al llevarlas a la realidad son completamente diferentes. Y entonces empiezan los problemas de ejecución, porque si usted tiene unas características distintas de terreno, la alternativa que escogió de pronto no fue la más adecuada y empiezan a haber sobrecostos para poder subsanar. Y entonces empiezan los retrasos de la programación del proyecto, mientras que se revisan las nuevas condiciones, se aprueban los nuevos diseños, se aprueban los nuevos presupuestos y cuente de que si la entidad tiene el recurso disponible para adicionarle el monto que usted está previendo que puede gastarse adicionalmente para poder llevar a feliz término su obra. Por ahí súmele 1000 cosas que usted se encuentre. Por eso es importante hacer una buena planeación. Pero con el sector público es un poquito más complejo porque no hay recursos para realizar una buena planeación. Entonces las entidades se valen de lo que tienen a la mano, de pronto de un estudio de suelos que hicieron hace mucho tiempo, que no corresponde con las características actuales, muchas cosas. Entonces para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. Porque también la respuesta puede ser no al término, a la respuesta de los tiempos de ejecución, si se pueden modificar o yo ya definí que son esos y son estándares. Porque usted puede tener unos problemas con los empleados. Uno, por ejemplo, que los empleados que usted le están suministrando para la obra no son idóneos. Y se ve mucho cuando usted está ejecutando un proyecto con una entidad pública, sobre todo, en donde le hacen sugerencias de contratación de personal o la comunidad inherente al proyecto, pues quiere que su mano de obra de la zona o los que están alrededor del proyecto, pues sean los que trabajen. Y usted tiene que empezar a lidiar con esa presión, pero mucha gente quiere trabajar, pero no tiene las capacidades, la idoneidad y la experiencia que se requiere para algún tipo de actividad específica. Entonces usted proyectó unos rendimientos de trabajadores o de cuadrillas que no le están funcionando a la hora de llevarlo a la realidad porque las personas no tienen la experiencia suficiente. Eso por ahí. Ahora, si a usted se le ocurrió la gran idea de contratar un ingeniero residente que no sabe nada, entonces también empieza a tener problemas de control en la obra para iniciar su obra, y si no tiene la experiencia adecuada, no va a tener la rapidez para poder arrancar. Y dentro de las dificultades que uno mayormente encuentra en un proyecto es el inicio de la obra, que aunque usted inicie el día cero realmente, mientras que todas las cosas se van dando y se van engranando, y si usted tiene la experiencia adecuada,
puede arrancar rápidamente su proyecto. Usted coordina sus actividades, la consecución de materiales, el cerramiento, pues todas las cosas que a usted le empiezan a ser inherentes al proyecto. Entonces, si usted empieza a engranar de buena forma, usted puede ir teniendo un avance rápido de su proyecto. Entonces, el tema de los empleados, por lo general, va muy ligado a la experiencia, al conocimiento. Atrasos de proveedores. Cuando usted va a iniciar una obra o cuando está en la ejecución de la misma, usted tiene una programación de proveedores para poder ir ejecutando cada una de las diversas actividades. Si sus proveedores empiezan a tener retrasos, ya sea porque no están llegando a tiempo o porque las condiciones climáticas no permiten que los materiales lleguen en el momento adecuado, usted va a empezar a tener atrasos en la obra. Ejemplo, cuando usted está trabajando en zonas rurales, es muy frecuente que se presenten con el invierno retrasos para el suministro de materiales pétreos, en este caso, arenas, triturados, rellenos, porque los mecanismos para acceder a estos puntos se vuelven más difíciles de accesar en la medida en que usted tiene un mal clima. Y eso le empieza a usted a generar retrasos si usted tiene que estar realizando actividades de fundición de cimientos o fundición de columnas o de relleno de pisos. Entonces, esos atrasos de los proveedores, que como les digo, pueden ser inherentes a ellos o a las condiciones climáticas, empiezan a usted a cambiarle las condiciones del cronograma del proyecto. Y ya ahí pues vimos el tema de los problemas con el clima. El clima por lo general es el que a usted le va a afectar la ejecución de su proyecto. Y cuente de que cuando usted tiene la ejecución de un proyecto y usted deja que se le venga el invierno encima, hasta ahí llegó la ejecución del proyecto en el tiempo que usted tenía estipulado. Es decir, desde ese día usted empieza a trabajar a media máquina. Si usted está trabajando de pronto en un edificio y ya usted tiene sus cimientos, sus columnas, placas de entrepiso, pues para usted va a ser fácil, si tiene unas lluvias, poder seguir con su jornada normal, porque no le va a impedir normalmente que usted pueda ejecutar su proyecto. Pero si usted está haciendo un proyecto de una vía y resulta que usted todavía está, si es un pavimento asfáltico y usted está todavía en la capa de la base y usted está compactando y adicionalmente está realizando box culverts, obras de drenaje como cunetas, bordillos, y a usted se le viene el invierno encima, usted empieza a ver retrasos considerables en la ejecución de su proyecto. Entonces, todos estos temas nosotros debemos preverlos y para eso vamos a mirar unas condiciones en las cuales los programas, en este caso el PER, tiene unas condiciones especiales para poder determinar que esos tiempos que nosotros estamos estipulando puede que no sean los reales y nos va a dar unos márgenes en los cuales nos podemos mover. Ahora, eso no quiere decir que ya con eso yo no voy a tener problemas para poder desarrollar normalmente el cronograma de mis actividades. O sea, si se me presentan estas condiciones repetitivamente dentro del proyecto, se me va a modificar indudablemente la programación y la fecha de finalización de mi proyecto. Entonces, el método de la ruta crítica permite determinar la duración de un proyecto bajo el supuesto de que las actividades y sus tiempos de duración son conocidos sin incertidumbre, que fue lo que trabajamos en la primera parte. O sea, no hay incertidumbre, o sea, usted tiene la absoluta certeza de que va a demorarse esas semanas, meses o días que estipuló. El método conocido como técnica de evaluación y revisión de programas PER, permite manejar la incertidumbre en el tiempo de término de las actividades. ¿Y eso cómo lo hace? El método PER lo hace a través de esta tabla.
en donde va a haber 3 escenarios posibles. Tenemos en la tabla la descripción, que es la que venimos manejando, un tiempo optimista, un tiempo más probable y un tiempo pesimista, donde la información que nosotros tenemos es la más probable, que es la información que venimos manejando desde la primera diapositiva del ejemplo. Entonces, este tiempo optimista y tiempo pesimista, como su nombre lo indica, es el tiempo más ajustado, que el optimista es el más ajustado en el que nosotros podríamos desarrollar la actividad, y el tiempo pesimista sería el tiempo pues más tardío en el que nosotros podríamos desarrollar esa actividad. Entonces, si vemos esta gráfica, el tiempo de ejecución de las actividades es obtenido a través de la estimación de esos 3 escenarios posibles. Tenemos el tiempo pesimista, el tiempo optimista, el tiempo más probable. ¿Y nosotros qué vamos a hacer entonces? Vamos a calcular una varianza y un tiempo esperado. Y eso lo vamos a hacer a partir de unas fórmulas. Y las fórmulas están aquí dadas. ¿El tiempo esperado cuál es? El tiempo en el que usted realmente cree que puede realizar esa actividad, pero teniendo en cuenta los tiempos optimistas, pesimistas de su actividad. Entonces, las fórmulas para el tiempo esperado, abajito están, es A más 4 veces M más B dividido 6. Repito, tiempo optimista, tiempo más probable y tiempo pesimista. Entonces, el tiempo esperado, vamos a calcular para la fórmula. El primer ejercicio. Para la primera actividad, la actividad A, el valor de A, que es el tiempo optimista, en este caso es 3 más 4 veces M, que es 4, más el tiempo pesimista, que es B dividido 6. 6 es una constante. Esto es una fórmula. Entonces, para este caso, el tiempo esperado es 4.5. Y ahí les coloqué en la tabla la información para los tiempos esperados de cada una de las 4 actividades restantes, realizando o reemplazando los datos en la misma fórmula. Y la varianza, que es B menos A dividido 6 al cuadrado. Entonces sería tiempo pesimista menos tiempo optimista dividido 6. Para este caso, la varianza nos dio de 0.69 y pues para el ejercicio, aquí calculamos todas y cada una de las varianzas. Entonces, nos vamos nuevamente para nuestra ruta crítica. Ya nosotros tenemos la distribución de red del ejercicio, va a seguir siendo igual. Y nosotros lo que hacemos en este caso es colocarle los tiempos. Aquí en este caso vamos a colocar los tiempos esperados, que fueron los calculados. Esos van a ser nuestros nuevos tiempos. Perdón. Y esos tiempos nos van a determinar nuestra ruta. La ruta crítica, como ya la habíamos calculado, al finalizar nuestra actividad y al sumar cada uno de los tiempos esperados, nos va a dar no 12 semanas, sino 12,5 semanas, utilizando el método PER. No sé si aquí alguien tiene alguna duda, inquietud. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a enviar al WhatsApp del grupo una información para que ustedes puedan desarrollar una actividad en donde vamos a ordenar una red con la información que se les va a suministrar. La intención es poder desarrollar esa actividad, pero en clase. Me gustaría saber si es posible que esa actividad la puedan desarrollar ustedes
en casa y al finalizar la hora me la puedan enviar por el correo institucional para evaluarla. O si prefieren, hacemos la clase presencial. Presencial, profe. Presencial, ok. Profe, pero sería para mañana mismo. No, no, en Excel no lo van a hacer, lo tienen que hacer a mano, porque la idea es que usted pueda desarrollar, bueno, al igual que en Excel no lo va a poder hacer, porque usted es el que tiene que desglosar las actividades. O sea, le voy a dar un número de actividades que van a estar precedidas por otras y usted debe organizar el diagrama de red. Es muy fácil el ejercicio, tampoco es nada del otro mundo. Y debo estructurarles otro ejercicio en donde ustedes van a poder hallar o deberían poder hallar la ruta crítica con la información suministrada, haciendo o calculando los 4 tiempos de los que ya hablamos en el método CPM. Ingeniera, pero en la clase presencial solo sería hacer la actividad. Vamos a trabajar la actividad. Es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar 2 ejercicios y vamos a hacer la actividad. Lo podemos hacer desde casa y me envían al finalizar la hora la actividad o lo hacemos en la clase, al igual vamos a hacer lo mismo. Mañana en la clase. Si lo hacemos en clase, lo podemos hacer en parejas o en grupos de 3, los que siempre hemos trabajado. Exacto. Bueno, entonces hagámoslo en clase. Y mañana les entrego los parciales. Las notas de los talleres sí se las envío por el grupo porque no me ha dado tiempo de revisar tanto taller. Voy bastante atrasada con eso, pero probablemente ya en las horas de la tarde del día de mañana estén todas las notas de los talleres. Se las envío por el grupo. Bueno, voy a dejar de grabar. De todas maneras, esta diapositiva se las voy a enviar ya enseguidita por el interno del grupo. Regáleme un momento. Aquí está. Bueno, ya se las estoy aquí adjuntando. Bueno, ahí se las envié. La información del ejercicio que vamos a trabajar en la clase de mañana, pero entonces como va a ser presencial, esa información entonces se las entrego mañana. Lo hacemos en clase. Otra cosa, a partir de esta clase de CPM y PER, en los talleres que vamos a realizar en clase o que los hagamos de manera virtual, no van a tener ayuda del profesor porque algunos grupos quieren que toda la información yo se las entregue. Recuerden que el tema de los talleres es para que ustedes también vayan desarrollando en clase una forma de evaluación un poco más sencilla, pero tenemos que poner de nuestra parte. Hay algunos ingenieros que no se están esmerando por estudiar previamente o de prestar la suficiente atención en clase para que cuando tengan que desarrollar la actividad no les esté costando tanto trabajo. Entonces ahí les dejo la recomendación para que se echen una leída y que en la clase podamos desarrollar fácilmente el taller. Bueno, les agradezco entonces. Que pasen un feliz día y nos vemos mañana a las 10 en la universidad. Tenga buen día, profe. Gracias. Chao. Igualmente, señor. Igualmente.